Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. 15 años de Marte, el Museo de Arte del Salvador. Este es el tema que nos ocupa esta noche. El 22 de mayo de la semana recién pasada se cumplieron 15 años de la inauguración del Museo de Arte del Salvador, Marte, el mayor y mejor museo del Salvador y uno de los mejores de Centroamérica, acumulando ya más de 500,000 de visitantes. En Marte se guarda y expone permanentemente lo mejor de la obra de los más destacados artistas nacionales y las exposiciones itinerantes y temporales de consagrados maestros del arte universal. Para conversar sobre el origen, relevancia y contribución de este gran aporte cultural para las presentes y futuras generaciones, conversamos esta noche con quien lideró este proyecto casi 2 décadas, la presidente fundadora María Marta de Regalado, y con el coordinador original del proyecto y director ejecutivo desde el inicio, Roberto Galicia. María Marta, Roberto, bienvenidos. Buenas noches, Alberto. Mil gracias por tenernos en tu programa. Es un gusto tenerlos y particularmente en este importante aniversario. Comencemos con usted, María Marta. Todo indica que hay varios acontecimientos y realidades en su vida, a lo largo de su vida, que la colocaron en una situación de asumir un rol fundamental en el nacimiento y desarrollo de Marte. Mucha gente no conoce y creo que es importante que el público conozca más el origen, la génesis y cómo usted, de alguna manera, una serie de circunstancias la llevaron a esta importante contribución. Bueno, a los 12 años me enamoro de una pintura muy linda que tenía mi padre, que era una Madonna de Carlo Dolci. En ese momento comprendo que lo que quiero estudiar es historia del arte y lo hago cuando estudio en los Estados Unidos. Bueno, usted viene de una familia italiana y hay una relación tan estrecha con, bueno, el acervo cultural histórico italiano es muy importante, sí, y eso se expresaba también en su casa. Sí, así es. Pero hay más. Usted
además de que comenzó a estudiar historia del arte y otras materias relacionadas, usted formó parte de la junta directiva de un importante museo. Sí, trabajé 2 años en la junta directiva del Museo Mexicano. Es un museo que empezó con los hijos de migrantes mexicanos que quieren traer sus raíces a San Francisco con la ayuda de la Fundación Rockefeller. Ahí trabajé, fue una experiencia muy grande. Teníamos talleres los fines de semana. Fue una experiencia muy linda. También usted conocía a la directora del equivalente al Consejo de la Cultura, o Concultura de El Salvador, Conaculta, en México, y entiendo que esto fue importante cuando el equipo impulsor de este gran proyecto, cuando estaba en su fase todavía de diseño, ustedes visitaron México y les abrieron los museos para poder recoger experiencias, para poder ver, etc. Así es, Alberto, una gran amiga mía, Sari Bermúdez, presidenta de Conaculta, cuando se entera que queríamos darle a El Salvador un museo, nos invita para conocer los museos del Distrito Federal. Y ahí visitamos no menos de 10 museos donde nos recibieron los directores. Empezamos con el Rufino Tamayo, seguimos con el de arte moderno, con el Carrillo Gil, con San Ildefonso, bueno, en fin, fueron muchísimos museos y el Carrillo Gil no dejó de ser una inspiración por las rampas, que eran para mejor forma de manejar la obra en el museo y para los discapacitados. Además de la sensibilidad, el conocimiento, las relaciones, usted y su familia tienen relaciones y son parte de los grupos empresariales más importantes del país. Esto, por supuesto, también fue un factor importante de la contribución. Vamos a referirnos ahora, Roberto. Yo veo en ustedes un complemento muy interesante, porque así como la vida llevó a María Marta a una posición para asumir esta responsabilidad y este liderazgo, tú pareciera que tu vida entera te preparó de alguna manera para asumir este rol. Tú, además de ser un reconocido pintor, fascinado por las formas, los colores y la expresión misma del sentimiento humano, has sido amante de los museos, los has visitado, estuviste con Walter Benecke y los otros 2 Robertos en el bachillerato de arte, ¿verdad? Que fue una experiencia muy importante siendo muy joven. Fuiste presidente de Concultura en los 90s y ahí tuviste la responsabilidad de impulsar el diseño y la construcción del Museo de Antropología David J. Guzmán. Y todas estas experiencias como que te prepararon para esta nueva tarea en esta época de tu vida. Bueno, en primer lugar te agradezco la invitación. Soy también portador de un saludo de Eli Delito, que es la presidenta actual de la Junta Directiva, y de todos los miembros de la Junta Directiva. La nieta del gran maestro Valero Leche, que ven esta oportunidad como un buen momento para dar a conocer el trabajo del museo. En lo que tú me preguntabas, sí, he tenido a lo largo de mi vida una serie de oportunidades que he logrado capitalizar de la mejor manera y he tratado en la medida de mis posibilidades de hacer todo con la mayor responsabilidad posible. Es cierto, hicimos durante la gestión que tuve al frente de Concultura el nuevo edificio del Museo Nacional, que fue un proyecto sumamente complejo e interesante, pero que lo logramos hacer en menos de 4 años. Y es el gobierno, ¿verdad?
Y luego, ya retirado en mi casa, después de que salí de mi gestión, fue que recibo una llamada de Mauricio Álvarez, que en representación del comité que estaba gestando este proyecto, para ofrecerme que si yo podía dirigir el museo. Entonces ahí hubo una forma de entendernos, de decirles de que yo no podía dirigir una cosa que no existía, pero que me ofrecía a colaborar coordinando el proyecto. Pienso de que se sumaron una serie de factores que hicieron posible de que esta obra se realizara también en un periodo de tiempo muy corto, con un compromiso con la excelencia. Porque aquí no andábamos con medias tintas, queríamos hacer, y ese era el sentimiento de María Marta al frente de la asociación, queríamos hacer un museo, que realmente fuera un museo del primer mundo. Esto se dio dentro del Patronato Procultura, entiendo, donde ustedes pertenecían. Es ahí donde se gestó la idea, ahí salió esta ilusión, esta utopía que después se hizo realidad. Sí, pero esto en los años 60 es que se forma el Patronato Procultura con Rina Vilés, Ernesto Regalado Dueñas, Ernesto Rivagalón, Ernesto Álvarez Córdoba, Pepe Simán, y ellos empiezan con los bellísimos festivales de música. Los festivales internacionales de música donde vinieron los grandes, ¿verdad? Sí. Pablo Casals, Schneider, correcto. Van Cliburn. Yo sí, me acuerdo que tu papá escribía las crónicas, después de las críticas, mejor dicho. Sí. Pero ahí es donde nace la idea de darle al Salvador un museo y un techo digno a los artistas. Y esto se retoma entonces en los años 90, ya después de la guerra, y retoman esta idea original. María Marta, para hablar de cosas más específicas, ¿cómo se consiguió el terreno y el dinero para semejante obra? En ese momento veníamos de salir de los terremotos del 2001, el país quedó devastado. No era fácil, me imagino, solicitar recursos que no fueran para la reconstrucción y para la labor humanitaria. Fue Rina Vilés, la presidenta del Patronato Procultura, donde yo aún no pertenecía, que pide el terreno al presidente Calderón Sol. Él se lo da, pero fue entregado por la Asamblea Legislativa. De casualidad, esta semana, cuando ya habíamos definido que íbamos a tener este programa, me encontré a Rina en un almacén y le conté y le comencé a leer mi columna que dediqué precisamente a Marte, mi columna del jueves. Y entonces ahí ella me contó que como no había logrado la cita con el presidente Calderón Sol, decidió irse a meter a un velorio, ¿verdad? Y ahí le dijo a doña Eli, ¿verdad? Mire, yo he venido a hablar con Armando y le dijo, doña Eli le dijo, bueno, esta es tu oportunidad, y efectivamente así lo abordó. Ustedes tendrán mejor recuerdo. Era un terreno importantísimo para el museo. Ese fue el terreno y eso fue muy importante, pero además hubo todo una labor para conseguir los recursos. Y usted, pues, yo me enteré que usted escribió muchas cartas a una serie de personas para comenzar a persuadirlo. Me imagino que también habló en persona, no solamente fue por carta. Cuéntenos. Empezamos trabajando, no teniendo oficina, en el comedor de mi casa. Y ahí escribí 85 cartas a mano. 3 días después recibo una carta muy linda de Guillermo Borja Nathan, donde donaba 125,000 colones. Fue la primera donación que tuvimos y para nosotros fue muy importante el que ya creyesen en nosotros y que creyesen que el país necesitaba un museo. Dichos recursos que se lograron progresivamente, pero en un tiempo relativamente corto,
financiaron el 80% de la obra y el Estado el 20% restante a través de Concultura. Yo debo de aprovechar este espacio para decir que yo cometí un error en mi columna porque yo leí en algún lugar que había sido una proporción de 60-40, pero se ha confirmado el dato que efectivamente con recursos del sector privado, con estas contribuciones, se financió el 80% de la obra. 3 años y más de $2 millones después, se inauguró Marte hace 15 años. Ustedes que estuvieron tan involucrados, ¿dudaron en algún momento que esto iba a ser posible? Porque claro, como hijo de artistas, como descendientes de artistas, de gente, ciudadanos del arte y la cultura por todos lados, sabemos que el arte y la cultura es de las últimas prioridades del Estado y de la sociedad salvadoreña. La idea de llegar a tener un museo como Marte de primer nivel internacional es algo en nuestro país impensable y habían razones para dudar. Mira, yo creo que muchísima gente dudaba de que el proyecto se pudiera hacer realidad. Inclusive gente muy cercana lo ha confesado posteriormente, que decía, si lo abren esto les va a durar 1 año, ya llevamos 15. Y creo yo de que el compromiso fue ver hacia adelante, no ver hacia los lados y mucho menos hacia atrás, para poder realmente impulsar una obra de esa magnitud. Fue un reto y sigue siendo un reto. Yo te decía en algún momento que quizás lo más fácil del Museo de Arte fue construirlo. El reto más grande es actual, mantenerlo. Vamos a hablar de eso al final, precisamente sobre los desafíos, pero no hay duda que todo indica que se prepararon para crear un museo de primer nivel internacional. Esto se dice rápido, pero esto implicó muchas cosas, muchas consultas con especialistas en museos, muchas visitas. Así que me gustaría, para terminar primera parte del programa, que me comentaran muy brevemente sobre esta manera como ustedes fueron al encuentro de la experiencia internacional de los mejores museos del mundo. Así es. Estando en Madrid, nuestro embajador en España, Miguel Ángel Salaverría, me dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenía un programa de arte español en itinerancia. Entonces, me hizo una cita con Jesús Silva, que era el que manejaba la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Nos reunimos con él. Él estuvo muy contento con la idea de traer arte español a El Salvador y nos trajeron no menos de 10 exposiciones de primer orden, empezando por la Suite Volar de Picasso, que se instala para la inauguración del museo. Y luego vinieron el gran escultor Leiro. Exposiciones excelentísimas. Y luego la última fue cuando viene el rey de España y la reina Sofía a una visita de Estado. Entonces se monta una exposición donde se yuxtaponen la obra salvadoreña y la española. Vamos a seguir conversando precisamente sobre todo este bagaje, todo este ir al encuentro de los grandes museos del mundo y toda la preparación que conllevó el lanzamiento de Marte en El Salvador. Ya regresamos. ¿Cuánto dinero necesitas?
Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! «15 años de Marte, el Museo de Arte de El Salvador». Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con María Marta de Regalado, presidente, fundadora de esta institución, y con Roberto Galicia, director ejecutivo desde la fundación misma del museo. Roberto, ustedes se prepararon muy bien en la concepción misma, en el diseño misma de este museo, y eso implicó una interlocución con profesionales de esta actividad, de esta vocación que son los museos, y eso lo llevó a conversar, a tener asesorías de gente de primer nivel internacional. Efectivamente, tal como María Marta lo comentó, se tuvo una visita a México, que pues, es un país que tiene quizás el mayor número de museos en el mundo y una gran tradición. Luego estuvimos en Guatemala, viajé con Salvador Chusí a Costa Rica a la contratación del museógrafo de Eduardo Fay, y también en su momento vino acá para hacer una evaluación, podríamos decir, del proyecto Bélgica Rodríguez, que es una crítica de arte venezolana que antes se había desempeñado como directora del Museo de la OEA en Washington. Estuvo Félix Ángel, que es un artista colombiano que había sido director del Centro Cultural del BID también en Washington. Y estuvo Mónica Kuffer, que era la coordinadora de la Bienal de Panamá. Ella es panameña. Y al mismo tiempo estuvimos en relación con otros profesionales y también dialogando mucho con los representantes de diferentes instituciones nacionales. Una era Concultura, la otra era el Patronato Pro Patrimonio Cultural y la otra era Fundación Julia Díaz. Desde el primer momento esto se percibió en la obra salvadoreña que presentaron, pero también en la obra internacional, con esta cooperación que desde el inicio mismo y en la inauguración misma acompañó la obra del museo. Ese año María Marta fue reconocida, se le dio desde la Presidencia de la República, de Concultura, el Premio Nacional de Cultura en el año 2003, el mismo año de la inauguración. Sí, efectivamente, eso se sumó al reconocimiento que ya habíamos tenido de parte de los artistas y de parte del público que desde el primer día que el museo abrió sus puertas empezó a visitarnos con un enorme entusiasmo, al grado de que empezamos a recibir tal cantidad de estudiantes de las escuelas públicas que en la primera reunión de junta directiva, después de abierto el museo, se aprobó que el museo debería ser gratis para las escuelas públicas todos los días de la semana. Y posteriormente se aprobó
el hecho de que los domingos fuera gratis. Pero regresando a lo que nos ocupa, efectivamente la convocatoria del Premio Nacional de Cultura de ese año fue en gestión cultural y María Marta fue a quien se le concedió ese premio, cuyo diploma guardamos junto con la medalla correspondiente en el museo, y el cheque también, pero ese ya solamente queda el recuerdo porque María Marta, en un gesto que agradecimos muchísimo en ese momento, donó el importe del premio para impulsar aún más los programas educativos. Usted, María Marta, recibió esto no solamente en nombre propio y de su familia, pero de todos aquellos que contribuyeron a este esfuerzo. Así mismo. Lo recibí con mucho orgullo y fue un reconocimiento no solo a mi persona, sino que a todas las personas que trabajaron porque el museo fuese una realidad. Tu última intervención, Roberto, sobre precisamente abrir el museo a amplios sectores de la población, a las escuelas públicas o a los jóvenes, me lleva precisamente a la impresión original que existía sobre Marte y que posiblemente todavía existe en algunos sectores. Marte fue financiado por familias salvadoreñas de grandes recursos y sobre todo al principio, en los primeros años de existencia, se comentaba de que Marte sería un proyecto para las élites, al cual el pueblo no tendría acceso. Y esto a partir también de la lectura desde el inicio que uno entra a Marte, de los principales contribuyentes que hicieron posible pues esta obra. La realidad ha demostrado otra cosa, pero me parece que es importante explicar por qué. Mira, en primer lugar, quien ha visitado cualquier museo del mundo encuentra en la pared de entrada el nombre de las personas que ayudan y contribuyen, porque esa es la forma que tienen las instituciones de reconocerle a las personas su generosidad. Ahora bien, élite, yo pienso que sí es una élite, pero es una élite a la cual todo el mundo puede pertenecer, porque nosotros no estamos pidiendo cuotas, ni estamos pidiendo ni siquiera el nombre de la persona, puede entrar cualquiera. Lo que pasa es que hay barreras mentales y esas son las que evitan que las personas, antes de ir a visitarlo, empiecen a cuestionarlo. El hecho de que en nuestro país, y en el caso del Museo de Arte, haya sido visitado por más de 500,000 de personas, habla muchísimo de la tarea que estamos haciendo. Y si de esa cantidad, más del 60% son estudiantes, entonces paremos de contar y sentémonos a hablar las cosas tal como son, ¿no? Entiendo que ustedes han formado a cientos de docentes de escuela, de institutos públicos, para ir preparando precisamente a los jóvenes a las visitas al museo, visitas que han incluido también transporte y refrigerio, o sea que ha habido una especial atención, una especial prioridad de que nuestros jóvenes, y ciertamente jóvenes de escasos recursos, puedan tener acceso al museo. Eso ha sido siempre y va a continuar siendo, digamos, la columna vertebral del museo a través de sus programas educativos. Te cuento que también en algún momento recibimos fondos de parte del Ministerio de Educación para poder atender estudiantes, y en una ocasión, dependiendo de la cantidad que recibíamos, porque era un servicio que vendíamos, nosotros llegamos en un año a recibir 13,000 estudiantes con esos fondos. Lastimosamente, esos fondos fueron decreciendo, hoy no recibimos ningún tipo de contribución de esa naturaleza, y a la larga quienes pierden son los niños. Marte nació con la obra de reconocidos pintores salvadoreños y también de exposiciones temporales e itinerantes de reconocidos pintores internacionales. Pero recuérdennos quiénes son los primeros pintores cuya obra se expuso y quiénes de ellos estaban vivos en ese momento. Don Carlos Cañas. Carlos Cañas, Rosamena Valenzuela, Camilo Minero.
que a ellos, estando vivos y recién inaugurado el museo, se les informó por escrito de que las primeras exposiciones que íbamos a hacer eran las de ellos. Lastimosamente, Rosa Mena Valenzuela ya no vio la propia. Carlos Cañas sí. Nuestra vecina de toda la vida, Julia Díaz, de la Galería Forma, luego Museo Forma, ya había muerto para entonces. Ya había muerto y se hizo una exposición de ella que se llamaba La herencia de sus sueños. Fue curada por Rodolfo Molina y en ella el Museo de Arte de El Salvador reconocía como el antecedente real de lo que es el Museo de Arte de El Salvador. La obra pictórica de los grandes pintores refleja ciertamente la época en que viven, los acontecimientos importantes, y ciertamente este es el caso de nuestro país. Uno de los cuadros más impactantes precisamente sobre la guerra es el Zumpul de Carlos Cañas. Correcto. La referencia en la colección de Marte dice así: la obra icónica de Cañas, el Zumpul, representa una masacre de comunidades campesinas a manos del ejército a través de una aglomeración de cadáveres con un eje compositivo en diagonal que se entremezclan dentro de un entorno frío y desolado. María Marta, la matanza de 1932 y las de la década del 80 fueron las más sangrientas y dolorosas de nuestra historia. Y nuestro gran pintor Carlos Cañas pintó precisamente esa terrible matanza, esa masacre del río Zumpul en 1984. Usted me dijo en una conversación que tuvimos que en su opinión para usted esta es una de las pinturas más emblemáticas del museo. Así es. ¿Por qué? Porque la historia, si no se escribe, no se pinta, queda en el olvido. Y es parte de nuestra historia. Es un cuadro que para el museo tenía tanto valor que fue el primer cuadro que compramos. Y el único, creo, fuera del Cipitío. Para mí es un motivo también especial esta entrevista con ustedes, porque debo de contarle a toda nuestra audiencia que hemos hecho una alianza entre Marte y el programa Focos, precisamente para que en nuestro segmento cultural, el último segmento del programa, podamos precisamente recoger la obra que existe en Marte de los pintores, de sus obras más representativas, ¿verdad? En un trabajo colaborativo entre Marte y Focos, y vamos a ver precisamente al final de este programa en retratos esa importante, una síntesis de lo que ha sido Marte y de lo que representa. Vamos a finalizar oyendo las reflexiones de ustedes precisamente sobre este desafío de darle sostenibilidad a Marte. ¿Cómo hacer para que nuestra gente se apropie cada vez más de este museo, que es el gran museo del país? ¿Cómo hacer para que tenga una sostenibilidad financiera? ¿Cómo hacer para que efectivamente, como fue concebido, sea un proyecto permanente? Mira, yo aún sigo trabajando un poquito con el museo, porque yo creo definitivamente en el relevo generacional y entraron dos generaciones distintas, de Lidia Lecha de Lindo, que está haciendo un magnífico trabajo y que empezó desde el inicio a trabajar con Rina Vilés y conmigo. Y luego viene la generación de Alexandra Litton Regalado. Me he quedado trabajando en la consecución de fondos, manejando pilares de Marte, que son las contribuciones que recibimos de las personas que nos donaron espacios.
Roberto. Mira, aparte de eso que es un aporte altamente significativo, el museo realiza una serie de actividades de recaudación de fondos a efecto de poder garantizar los fondos necesarios para nuestro funcionamiento. Lo que nosotros más apreciamos es lo que las personas voluntariamente pagan como entrada, que los precios son 50 centavos para estudiantes y unos 50 para el público en general. De eso, Alberto, pagamos IVA, que parece increíble, pero lo hacemos, porque nos los cobran. Increíble. Y tal vez no es la cantidad más significativa a nivel del presupuesto, pero es una parte importante porque es lo que las personas quieren pagar a la hora de llegar. El domingo es gratis, así es de que también la persona que no tiene o no quiere hacer esa contribución mínima puede llegar los domingos y ve exactamente lo mismo que se ve de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el horario que tenemos en el museo. Pero la mejor respuesta es que las personas lo visiten. Esa es la clave. Como lo dije en mi columna de esta semana, dedicada precisamente a los 15 años de Marte, como descendiente de ciudadanos del arte y la cultura, siempre que yo voy a Marte no salgo de mi asombro ante semejante legado cultural para las presentes y futuras generaciones. Queremos darles un reconocimiento por la contribución de ustedes y de todas aquellas ciudadanos salvadoreños que impulsaron este gran proyecto, a las diversas juntas directivas y ciertamente a la actual. Es un gusto para Focos haberlos tenido esta noche, agradeciéndoles. Gracias a ti. Alberto. A mí me pasa todos los días lo mismo que te pasa a ti cuando llegas. Me asombro de lo que hemos sido capaces de hacer. Yo me siento orgullosísima. Con mucha razón. Y lo hemos hecho por El Salvador, por el amor que le tenemos al país. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por este programa diferente. Necesitamos hablar de arte y de cultura y no solamente de economía y de política y de los temas del poder o de las mismas relaciones internacionales. Los seres humanos necesitamos elevar el espíritu y recoger las mejores expresiones de la forma, de los colores, de los sentimientos humanos que a veces solo se pueden expresar por la vía del arte y la cultura. Muchas gracias. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Muehlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí!